Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda vuestro amigo Ferran Prat y hoy con el profesor Tristán Castell de Pinós vamos a ir al mundo intraterreno, pero de una parte del mundo que a lo mejor entendemos lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo atrás. Profesor, bien hallado, ¿cómo estamos? Bien, hemos pasado una semanita así como un poco rara, porque Olga ha tenido pues un pequeño tropiezo respiratorio, pero que ha sobrepasado ya y la tengo pues totalmente aquí en marcha, lo cual pues me congratula muchísimo. Aparte Pues de estar en Sapiens, ¿no? Que es de parte nuestra y hablo ventana al en nombre de mundo. todos los seguidores, felicidades y muchos recuerdos y un gran abrazo a tu esposa Olga. Olga Castells, poeta. Y que mañana es su cumpleaños, o sea que Ah, pues tengo que hacerle un felicidades. homenaje, bueno, a mí me toca. Bueno, a partir de esta noche ya empezamos cenas, no sé qué, o sea que ya os iré contando. Muy bien. Pues muy bien, Bueno, pues la estamos en actualidad, si te un... parece, en la introducción hablaba del Sí, mundo subterráneo, porque sí, vemos y hemos visto que desde hace un tiempo hacia aquí y hace pocos días atrás, el subsuelo de Irán ha sido sacudido con sí, armas de altísima precisión y de gran potencia, ¿no? A priori, el tema era que se estaba construyendo nuevamente este empecinado de armamento nuclear, etcétera, etcétera. Pero quizás hay algo más que se remonta a sí, miles de años, ¿verdad? sin duda. Claro, es de todos los que nos hemos interesado un poquitín sobre los posibles orígenes de manipulación genética de la humanidad o la entrada de, digamos, grupos genéticos desde otros planetas. Y bueno, que esto es un debate constantemente abierto y que no lo vamos a llevar aquí porque casi todos nuestros oyentes ya sabrán lo de Enki, Enlil, el Naviru y todas las mil teorías, los Anunnaki, los Nefilim, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo muy comentado, muy visitado. Pero sí que es cierto que ahí pasa algo y puede ser, digamos, como un rastro energético, como una especie de resto de puertas del espacio-tiempo que no hayan sido cerradas correctamente, porque claro, el origen de esta confrontación constante en esta zona que siempre hemos comentado que es el paralelo 43, pero claro, es dentro de todo, va más allá de los paralelos, es una zona muy extensa que también está muy relacionado con espacios desérticos. ¿Mm? Irán tiene unas montañas importantes, 4.000, casi algunas de 5.000 metros de altura, importantísimas, pero hay espacios muy desérticos, con lo cual podríamos llegar a pensar que en algún momento allí se había producido como una sobreexplotación de la superficie de la Tierra, como diría el Zeharia Sitchin, que los Anunnaki venían aquí a buscar oro y crearon una raza de esclavos para poder, de alguna forma, digamos, tener la mano de obra, que se llamaría pues en nuestros tiempos, o que allí ya hubiera habido algún tipo de catástrofe que no hubiera sido de origen cósmico, sino que hubiera sido de origen, digamos, civilizatorio, que hubiera habido una supercivilización que en algún momento hubiera colapsado. En un tanto importantísimo, si vemos un poquitín la gran diferencia entre los vestigios arqueológicos de Egipto, que siguen siendo pues un gran interrogante, y los vestigios arqueológicos de la zona esta del creciente fértil acadio sumerio iranio,
pues nos damos cuenta de que la destrucción o, digamos, el enterramiento de estos vestigios, yo que me he interesado un poco por los temas de arqueología siempre, pero bueno, los grandes zigurats y las grandes construcciones muchas veces eran montañas de ladrillo. ¿Sí? Ellos construían directamente con digamos, material cerámico, lo cual también no deja de sorprender un poco como una civilización tan avanzada construía, digamos, con materiales de tan poca resistencia. Tampoco es que haya mucha, digamos, roca en el entorno como para poder disponer de mucho material pétreo. Pero quiero decir que yo siempre he pensado que sobre esta zona se abatió en un cierto momento algún tipo de manipulación y que esa manipulación dejó como un vestigio, ¿sabes? Como unas líneas magnéticas que se entrecruzan y que parte de esas líneas magnéticas de alguna forma también proceden del interior de la Tierra, que hoy, o sea, vamos a llegar a eso, no nos meteremos con las ciudades de misiles de las cuales últimamente Irán está, digamos, fanfarroneando, por decirlo de alguna forma, pero que yo las fotografías que he visto son espeluznantes. Es decir, si hay estos arsenales subterráneos tan brutales, realmente la guerra en esta zona puede llegar a unas dimensiones que todos quizás nos podemos incluso imaginar. Y ahora vamos solo de pasada antes de entrar pues al tema intraterreno. Bueno, sabemos que ha habido un ataque militar por sorpresa de Estados Unidos, con lo cual, es decir, podemos considerar cualquier tipo de, digamos, de concepto ético humanitario, porque no ha habido una provocación previa de Irán a Estados Unidos. Pero claro, ha habido una serie de provocaciones en tanto en cuanto Irán es el que financia Hezbollah, el que financia los hutíes, el que financió a los grupos desgraciadamente prácticamente anulados de la zona esta y todo el mundo ha visto una destrucción brutal y nadie ha protestado ni sigue protestando contra lo que ha ocurrido allí. Entonces, quiero decirte que sí que de una forma indirecta digamos, lo que había detrás de unos y de otros, aunque no es un enfrentamiento directo, en realidad conducía a un enfrentamiento directo. Y en este sentido quiero decir que no le doy, digamos, la autoridad moral a Estados Unidos por haber hecho esto, pero sí que es cierto que había habido, digamos, el suficiente flujo subterráneo de provocación para que esto al final terminara en este momento, ¿no? Y valoraremos también un poco el resultado de todo eso, pero muy brevemente, porque nos interesa entrar hacia un tema mucho más interesante, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque es de una dimensión tan absolutamente espeluznante, porque este ataque contra la base de Fordo, de la cual nosotros en un programa ya habíamos advertido que esto, habíamos advertido, y me gustaría mucho recuperar el fragmento en lo que decíamos, hablábamos de este tema, y ese tipo de base subterránea, aunque fuera atacado con munición antibúnker, necesitaba seguramente, digamos, mucho más que la munición antibúnker, sino que primero sería, de alguna forma, abrir paso con estas municiones adelantadas y después terminar con un ataque nuclear. Pero claro, los ataques nucleares todos sabemos que incluso estos pueden generar unas nubes radiactivas que van donde van. Es decir, que de alguna forma no se quedan, digamos, dañando ese espacio, sino que las nubes radioactivas después van donde quiere el clima y el viento, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que me han llamado mucho la atención. La base está de Fordo, que a mi forma de ver, creo que las informaciones que yo tengo, los iraníes, si son gente medianamente inteligente, que yo creo que sí lo son, gente muy culta, pues ya se habrían preocupado de crear unos hilos subterráneos que no fueran alcanzados por estas armas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? 4 aviones B-2, que son los que tienen la capacidad para llevar solo 2 bombas,
que pesan 13 toneladas cada bomba y que cada bomba vale 20 millones de dólares. Es decir, que no es una verbena lo que se ha hecho allí. Es decir, que en cuatro aviones sobrevolando Fordo, de los cuales tres fueron operativos y uno era en reserva por si fallaba alguna de las eyecciones del material de alguno de otros aviones, representa que han caído 6 bombas de 13 toneladas desde 15 kilómetros de altura. Prácticamente el tramo de caída libre desde los aviones es sin ningún tipo de impulsión, solo por caída por gravedad desde 15 kilómetros de altura. El material ya tiene la posibilidad de penetrar 60 metros, digamos, bajo el suelo. Depende mucho del material de composición del suelo rocoso, arenoso, o depende mucho de cómo sea el hormigonaje de las cúpulas interiores subterráneas, ¿no? Claro, estas bombas, los aviones sobrevuelan y disparan las bombas en seguidillo, o sea, las sueltan una detrás de otra. Para que sean absolutamente efectivas, tienen que caer exactamente en el mismo punto. Y pensamos que, bueno, que aunque sea un segundo en el transcurso de un avión que va a tanta velocidad, pues las bombas se habrían perdido, digamos, la puntería, por decirlo de alguna forma. Una caería un poco más atrás, la otra un poco más hacia adelante y no cumplirían. Pero con que están guiadas por GPS, las bombas van a buscar, a pesar de ello, van a buscar el objetivo. 6 bombas, y una cae detrás de otra con una diferencia de tiempo muy pequeña, explosionando en el mismo sitio, queramos o no queramos, han tenido que crear, digamos, una destrucción muy fuerte, a pesar de que el hormigonaje de las bóvedas inferiores fuera muy grueso. Pero quiero decirte otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que todo el mundo, después de esto, incluso autoridades norteamericanas, han dicho que Trump dijo que era absolutamente fantástico, Gilly Pence también en un discurso que le escuché anteayer, muy largo, por cierto, un hombre muy competente en expresión pública, pues también elogió, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, que aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que sí, que de alguna forma, a pesar de que hay algo muy misterioso, es que han desaparecido de la zona 400 kilos de uranio superenriquecido que nadie sabe dónde están. Y ¿Puede ser, Tristán, desaparecieron que se hayan quedado antes del colapsados ataque, con la detonación? antes del ataque. Y hay una serie de captaciones de imágenes por satélite los días anteriores al bombardeo, movimientos de tierras con bulldozers y camiones volquete en esa zona, tapiando zonas y vertiendo tierra sobre zonas como si se supiera ya previamente que esto se iba a atacar. ¿No? Pero ahora entraríamos en política ficción y entraremos en algunos analistas sostienen que Donald Trump mantiene contactos secretos con Irán y que de alguna manera se tuvo que hacer esto para poder parar la fuerza de los neocon, que son los fundamentalistas bíblicos, estos que hablan constantemente del Armagedón y que son los que quieren arrasar, porque la teoría de estos que alguien les, en lugar de llamarles MAGA, ¿no? Make America Great Again, les llaman MIGA, Make Israel Great Again, pues entonces es anular totalmente, digamos, Irán como potencia militar, incluso humana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado esto? Antes de prever este ataque, ¿no se habrá hecho, qué es lo que supongo que desde el Pentágono, creo que habrá sido el primer paso, un análisis satelital del territorio? Sabemos que en estos momentos hay satélites que desde su punto de orbitaje pueden detectar, yo que sé, muy profundamente zonas arqueológicas desconocidas, especialmente vetas de minerales que están a gran profundidad, estructuras subterráneas. Yo creo que previamente de todo esto se hizo un peinado absolutamente, digamos, detallado
de la zona para saber si realmente el ataque podía ser efectivo o no. Esto seguirá dando que hablar y probablemente tendremos que volverlo a hablar algún otro día, ¿no? Pero quiero decirte que esto es el punto que nos interesa. Porque en el momento en el que ellos han hecho este peinado tan absolutamente, digamos, exhaustivo de todo esto, habrán aparecido zonas subterráneas que no serán solo las ciudades de misiles que habla Irán, que se ve que están repartidas por todo el territorio, sino que habrán aparecido otras cosas anteriores. Y ahora damos un paso atrás en la historia y recordemos que cuando hubo la invasión de Irak, uno de los primeros, digamos, elementos destacados de las acciones de las tropas norteamericanas in situ, cuando llegaron a Bagdad, fue entrar en el museo y robar, creo que es la palabra exacta, robar cientos o miles de tablillas sumerias cuneiformes y llevárselas a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasa con estas tablillas cuneiformes? Las traducciones de las que disponemos, digamos, de una forma, digamos, muy a la mano, en libros de arqueología de divulgación, exceptuando el intento de Zecharia Sitchin y de Alan Parsons de hacer unas traducciones más avanzadas en las cuales podrían aparecer, digamos, mensajes científicos con poca capacidad en estos momentos de poder traducir exactamente, porque la escritura cuneiforme es, como vosotros, muchos de vosotros os habréis dado cuenta, es una evolución de las runas, ni más ni menos. Y aquí doy un paso a algunos programas anteriores a recordar que en la entrada de todas esas informaciones que condujeron al Tercer Reich a obtener esos elementos de vuelo antigravitatorios fueron por textos canalizados en acadio sumerio, ¿cierto? Y entonces, últimamente también he estado viendo que ha habido un intento de volver a coger textos que ya han sido traducidos en cuneiforme y entregárselos a inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está revelando otras capas de información. Y está revelando capas de información científicas. Por lo tanto, estos aviones B-2 y esta circunstancia aparentemente de pura guerra, de enfrentamiento militar, puede que tenga otras finalidades, ¿no? Entonces, ¿qué son esas finalidades? Claro, una civilización es capaz de expresar de una forma tan extraña, porque claro, para escribir en cuneiforme encima de una tablilla de arcilla blanda que después se envía a cocer, se necesita, yo no sé, o sea, se necesita una habilidad extraordinaria. Yo que soy un poco aficionado, pues repito, como siempre, al tema de la arqueología, siempre voy mirando y me doy cuenta de que obviamente depende del área geográfica de la que estemos hablando, de la parte acadio-sumeria que está más cercana, digamos, hacia Israel, o la parte irania que está más alejada. Hay puntos en los cuales la ejecución de la escritura cuneiforme es más vasta o es más imprecisa. Y hay lugares en los cuales incluso encima de piedras absolutamente duras, porque claro, lo de la arcilla ya vemos que sí, que con una especie de punta de caña o de una punta de metal que vas marcando, hasta tener una habilidad absolutamente extraordinaria para no equivocarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que escrito sobre diorita. Y volvemos a la roca esa invulnerable de muchas de las obras faraónicas en las cuales, digamos, los elementos de diorita, que prácticamente con los elementos que tenemos hoy día de manipulación de la piedra son prácticamente imposibles de vulnerar, se pueden hacer esculturas maravillosas, elementos incluso para la vida cotidiana. Yo he tenido en mis propias manos algunos bols y algunos jarrones hechos en diorita, sacados de excavaciones de Egipto y traídos perdón, al Museo Egipcio de Barcelona, ¿no? Bueno, por ejemplo, Tristán, fíjate, el rey Hammurabi, de aquel imperio paleo-babilónico, esa piedra que hay
se El tradujo. código de Hay Hammurabi. las leyes, hay una ley, por ejemplo, que está en vigencia, ¿no? La presunción de inocencia estaba grabado. Dices, ¿cómo pudieron trabajar con aquella precisión, casi con tecnología láser, e inscribir todo aquello? Que además, Es Hammurabi, imposible. te doy las Desde, gracias porque eres la primera referencia histórica, junto con Moisés y Jesús, del uso de la varita mágica, porque lo que tiene en la mano es una varita mágica. bueno, tienen de todo. Tienen los Thunderbolts, que dicen los Joseph Farrell, que tiene un buen estudio sobre este tema, que son exactamente el dorje tibetano en las manos, como un arma. ¿Eh? Y eso algún día hablaremos de este tema también. Los famosos relojes, los famosos bolsos. O sea, hay muchísimo material que va apareciendo en los bajorrelieves y altorrelieves asirio-babilónicos, en los cuales aparecen elementos tecnológicos muy importantes, ¿no? Ujú. Y que son, digamos, los Thunderbolts, que dice Joseph Farrell, que no lo sé traducir, son como elementos como el dorje tibetano, pero que ellos lo utilizan, digamos, como un arma de proyección de plasma. O sea, que es absolutamente espectacular. O sea, que varita mágica, pero a lo bestia, ¿no? Pero esto quería comentarte esto de, bueno, del código Hammurabi. Te quiero hacer una anécdota. Una vez en una notaría muy importante de una ciudad que no diré, y entonces en el despacho del notario yo estaba esperando para hacer una firma de un documento público. Y un Ujú. día el hombre, encima de unos muebles, tenía una reproducción del código de Hammurabi, una reproducción de la estela de Hammurabi, que debe tener unos 30 o 40 centímetros de altura, espectacular. Y claro, yo estaba allí solito y disfrutando del momento. Y cuando entró el notario, le dije, le felicito mucho, porque hay cosas que no se ven tan... Y dice, perdón, ¿qué es lo que quiere decir? Digo, no, por el código de Hammurabi. Dice, ¿y eso qué es? Oh, El hombre no sabía lo que tenía en el despacho, alguien se lo había regalado y lo había puesto allí como si fuera un florero, ¿sabes? dile, pues O si sea usted que, lo tiene aquí y no sabe lo que es, ¿sabe qué? Que yo sí sé lo que es. vale, Regálemelo. pues sí, sí, espectacular, espectacular. Sí, sí. Bueno, pero esto quiero decir que esta escritura cuneiforme, de la cual todavía no hemos sacado la totalidad de la significación, ni podemos imaginar la dificultad de... Yo he tenido tablillas sumerias en la mano y digo, yo no me atrevería. Es igual que cuando hemos hablado tantas veces de los códigos, ay, perdón, de los rollos de cobre de Qumran, escribir sobre cobre en aquel tiempo era absolutamente, prácticamente imposible. Entonces, Incluso a claro, día de hoy, si me apuras. entonces, en el mundo del escritorio con enfermos incluso hay una serie de sellos que son cilíndricos. ¿Y cómo haces para coger un material blando e irlo grabando a toda vuelta? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nos encontramos ante los vestigios de una civilización absolutamente apabullante. Y que esa civilización absolutamente apabullante, queramos que no, pero hay algo que subyace ahí dentro. Por una parte, tenemos esto primero que he comentado, una especie de, digamos, vórtex en el espacio-tiempo que cubre esa zona, porque Ujú. vaya, uno de los lugares donde ese vórtex se concentra muchísimas veces es en Jerusalén, la capital de los enemigos de Irán, por decirlo de una forma. Ahí, claro, han pasado tantas cosas tan seguidas y siguen pasando que si no se dan cuenta de que ahí está girando un vórtex terrible y que eso es lo que está produciendo, porque vamos a ver, si esto sigue adelante, Jerusalén podría ser destruido también, porque estos señores de Irán, yo creo que tienen material suficiente como para hacer cosas bastante feas. Y por lo tanto, Bueno, aquí, es que hubo un momento que con la escalada, esos intercambios, dices, a alguien a lo mejor se le hinchan los cataplines y dice, y de pronto eh, se acabó, vamos porque es a que por vamos a un ver, blackout de narices, porque incluso hay tecnología muy avanzada que no se ha utilizado. O sea, aún se han ido con las bombas convencionales, claro, digamos así. claro. Bueno, las bombas estas, las que se llaman, que la tengo por aquí, las GBU 57AB, esto es una bestia terrible, ¿eh? O sea que esto ya es un arma de, digamos, del futuro. Es absolutamente brutal. Pero todavía no han entrado las tecnologías más rompedoras. Rompedoras, además, es una palabra que nos viene muy al hilo de todo lo que estamos hablando. Pero entonces yo creo que ellos se han dado cuenta
de que el territorio, y yo también me he tenido que dar cuenta, porque claro, yo cuando empecé a hablar de este tema de Fordo hace tiempo y expliqué, ahora otros militares han dicho, perdón, militares han dicho lo que yo dije en su momento, que para que hubiera sido 100% efectivo tenía que haber sido primero taladrado con las antibúnker y después un arma nuclear, ¿me entiendes? De un kilotonaje que no fuera muy expansivo y que ¡poing! Hubiera caído en el mismo sitio. Pero claro, es que aparte hay otra cosa muy importante ahí. Y después algún día hablaremos de este tema. Israel Tristán, si tiene me una central permites, nuclear. vamos a un momento Sí, a una información, que no me gusta muy decir bien. publicidad, pero que hay personas que me dicen, es que aún no hemos oído hablar del curso de runas. Escuchamos lo que nos vas a decir en Vamos a esta ello. información sobre el curso de runas que se va a celebrar el 5 y 6 de octubre aquí en Andorra y seguimos hablando de esto porque da para mucho y hay mucho. ¿Te parece? Ahora entraremos a la parte interesante. Hasta ahora Amigos y mismo. amigas, vamos a aterrizar en breves segundos. Ahora venimos. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis. Saludos, estamos aquí conversando, analizando con el profesor Tristán Castell de Pinós y quiero hacer hincapié en una cosa que es importante para ser más visuales, que nos vean más personas, porque a veces uno hace todo el esfuerzo, pero hay que compartir. Si nos das likes, si nos escribes abajo comentarios sobre los temas que tratamos, YouTube, sus algoritmos de rebúsqueda, si lo que se escribe y los likes son pues interesantes, también posiciona y eres más visible en este mundo de cientos de millones o quizás miles de canales de YouTube. Y eso es bueno, ¿no? Porque después dicen, es que no me he enterado que ha pasado esto. Oh, lo habíais dicho y sucedió. Oiga, pues hacemos todo lo que podemos y mucho más, ¿verdad, profesor? No, y tanto que sí. Muy bien. Seguimos. Seguimos, ¿no? Tengo un dato que no me querría olvidar de comentar. A ver qué piensas. Porque es tan sumamente extraño como misterioso. Seguimos moviéndonos en ese país de esa antigua civilización babilónica, mesopotámica, en Irán. Pero fíjate, en el año 1979, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad, que podrían ser muchos más sitios, porque allí hay pues, la cuna de la historia, pero el Meidán en Mam, un lugar, Persépolis, otro, y Tokhazanbil. 1979. Curiosamente, en 1979 hay una revolución iraní, como la revolución de 1979, en la cual se empiezan a ver una serie de movilizaciones y acaban derrocando la dinastía Pahlaví y la deposición del famoso conocido como el Shah de Persia, ¿no? Que era el Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Ujú. que además tenía el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. En 1979 me pregunto yo si es una extraña coincidencia o es que esos enclaves y quizás otros en el subsuelo de esas tierras Ahora, ahora hay alguna vamos a hablar extraña de todo esto. correlación. ¿Qué opinas? Vamos a hablar un poco de todo esto, ¿eh? A ver si nos da tiempo porque el tema es largo, ¿eh? Bueno, A podemos ver, hacer una de una las segunda cosas parte de la segunda parte, que está la segunda de parte. la tercera. Bueno, como siempre. Yo he estado mirando y la primera sorpresa que he tenido es la extraordinaria cantidad de cavidades subterráneas, entre comillas, naturales, que hay de todo tipo. Desde las típicas cuevas de estalagmitas, estalactitas, cuevas de sal, lagos subterráneos, algo absolutamente espectacular. Hay muchísimos. Pero hay una que me ha llamado muchísimo la atención, que es la cueva de Parán o Purana. ¿Eh? Es algo muy extraño porque es una cueva que está, digamos, eh, mm, su boca está muy por encima del nivel, digamos, de la superficie de nivel del valle que rodea a unas montañas y esa cueva, digamos, se abre ahí, pero son 1000 metros de pozo. Uh, Es, si no, la más profunda del mundo. He visto fotografías de espeleólogos espectaculares. Si no es una de las más profundas del mundo, es la más profunda del mundo, ¿no? Porque es un pozo perfecto. ¿Eh? Y entonces yo claro, y pienso, a ver, vuelvo un poco a recapitular cosas que luego quizás se nos van a entrelazar con el relato de hoy, ¿no? Cuando aparece de esas, digamos, canalizaciones que hablábamos de una forma tan detallada, cuando hablamos de la sociedad Thule y de los ovnis y del Tercer Reich y todo esto, aparecen las canalizaciones en Sumerio-Acadio, localizan una especie de ordenador hipertécnico que comparamos un poco como, digamos, para que nos entendamos un poco como el monolito famoso de la película de Stanley Kubrick. Hablamos de que otro de esos elementos hipertécnicos estaba enterrado en una cierta cercanía que era en la Meca y que al momento de que se localizó, digamos, este elemento hipertécnico y se intentó llegar a él, pues ocurrieron toda una serie de cosas que hablamos en los sucesivos capítulos que hicimos del Arca de Gabriel. Yo pregunto, si los sumerio-acadios, que son los creadores o los comunicadores de toda esta super tecnología, entre la cual la de la manipulación genética y el conocimiento y el acceso a lo que los científicos hasta aquel momento habían llamado el ADN basura, y con la posibilidad de llegar a, digamos, a cambios de morfología, si todo eso estaba en esa ciencia y toda esa ciencia en algún momento determinado se aposentó en esa zona, en la zona iranio-sumerio-acadia, es muy posible que al igual que el arca que estaba enterrada, vamos a decir el arca, o el ordenador hipertécnico, o un conjunto de ordenadores hipertécnicos, como una central de inteligencia, estuviera enterrada debajo de las montañas de Irán, el país de los arios, de los iranios. Si estuviera ahí enterrado algo así y eso habría sido localizado, no sería este, al igual de todo lo que relatamos, y por eso digo que hay un hilo de interconexión con el Arca de Gabriel. No estamos en una, digamos, en una acción que no es exactamente lo que aparenta, sino que detrás de todo esto hay una búsqueda y detrás de incluso el diálogo este conciliador que tiene Donald Trump, que pasa de la amenaza a la conciliación, y decir, bueno, podríamos hacer también que Irán fuera grande de nuevo y todo esto, no está. No hay, al igual que estaban mareando con las tierras raras de Ucrania, que volveremos al tema de Ucrania, porque mientras tanto están pasando cosas que ni nos enteramos. Mientras miramos a lo de Irán, por atrás están pasando muchas cosas. Pero esto es lo que me parece muy importante. ¿Y qué es lo que de alguna forma confirmaría todo esto? Por una parte, vamos a hablar de la civilización zoroastriana.
o de la religión zoroastriana. La primera, digamos, clarísima manifestación monoteísta del mundo después de, o al tiempo de Ajenatón y mucho antes de Jesucristo. Pero hemos de recordar algo que ahora nos viene a colación. Los tres magos de Oriente no eran los magos zoroastrianos de los cuales hablaba Herodoto, que eran todos de una digamos, constitución genética idéntica, que eran todos familias, al igual que los judíos o los que supuestamente trasladaron las arcas de alianza tenían que tener una señal genética y todos pertenecían a la misma familia, al igual que cuando se tuvo que mover el arca de Gabriel, se tuvo que buscar una gente que tuviera una señal genética que fuera compatible. Nos estamos encontrando que los grandes magos zoroastrianos, de alguna forma, ya eran, digamos, unos científicos que de alguna forma estaban heredando esa ciencia secreta oculta que está en alguna parte de las montañas de Irán. Pues recordamos que Irán tiene montañas de, hemos ya comentado, casi 5.000 metros de altura. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que me confirma todo esto? Hay una serie de sitios que son flipantes, porque lo vas a mirar y te empiezan a salir sitios. Hay una isla justamente delante del estrecho de Hormuz, de la parte más estrecha delante de Dubái, que se llama la isla de Kish, en la cual hay una cantidad de subterráneos alucinantes que de momento tienen, digamos, la posibilidad de una visita turística. Pero ahí está. Esos subterráneos que hacían ahí. ¿Quién creó esos subterráneos? Pero después tenemos otros lugares. Recientemente, arqueólogos iraníes descubrieron por casualidad, haciendo unas restauraciones en un edificio, digamos, casi civil, el acceso a unos subterráneos que cubren 60 hectáreas. 60 hectáreas con salas, habitaciones, accesos, pasillos. Espectacular. Tenemos otro ejemplo mucho más importante, que es el Nush Shabbat, que son subterráneos, pero de varios niveles, varios pisos, uno encima del otro, en un espacio, en un radio de 4 kilómetros, que dentro hay una bóveda espectacular que todo el mundo dice que es seguramente una cisterna, pero yo lo que he visto es como si fuera, digamos, una bóveda de una sala ritual. Es algo absolutamente espectacular. Otro tema que nos viene de alguna forma a imbricarse de una forma de momento no muy determinante, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. En unas excavaciones recientes se han descubierto cráneos deformados. Uno de ellos absolutamente bien conservado. Que si son manipulaciones, que los niños cuando son pequeños, pero amigos, todavía no hemos explicado los cráneos de Paracas, todavía no hemos explicado los cráneos de Ajenatón, y aquí nos vuelve a aparecer algo que nos llama muchísimo la atención. Hay algo muy importante y de paso, quiero citar que mientras estaba repasando mis libros de arqueología y mirando pues las escrituras cuneiformes y todas estas, es que realmente necesitaría 2 o 3 vidas más para seguir, porque es un tema que me apasiona. He descubierto que los babilónicos, su estructura del mundo es la tierra plana. Una tierra plana cubierta por 2 domos consecutivos. Espectacular. Ya nuestros amigos tierraplanistas estarán ya todos saltando de alegría. Pero es que ahí está. ¿Me entiendes? Que esto puedo pasar la información siempre que vosotros queráis, ¿no? Hay cosas muy interesantes, porque claro, ¿quiénes serían los que estuvieran capacitados para poderse contactar con esa ciencia superior sin necesidad de grandes manipulaciones, solo a través de la mente? Aquellos que tuvieran la señal genética. ¿Quiénes eran estos? Los maestros zoroastrianos, los mismos que fueron a señalar supuestamente al esenio, al que replicaba el genoma, y que eran los Zoroastro. Todo el mundo especula del origen, pero todo el mundo dice, sí, es algo de los astros, pero yo digo, es el Shah de Persia, el señor, el zar, Sharistar,
el Señor de las Estrellas. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Los que tienen la capacidad de conectar con las estrellas. ¿Y cómo conectan con las estrellas y con digamos, la cuarta, quinta, sexta dimensión? A través quizás de estos, digamos, elementos hipertécnicos que están en alguna parte de Irán. Y este es el motivo por qué todo el mundo les tiene una tirria terrible a los iraníes, los que saben todo esto, ¿no? Y estos seres de Zoroastro que nosotros pensamos que bueno, que esto era, pues bueno, en la época antes de Jesucristo, porque tal nació el Centavesta, el culto a Ahura Mazda, que es el culto a Ahura Mazda, es el culto al sol, o al resplandor, el resplandor. Es un poco también como en el mundo judío, ¿me entiendes? El Zohar, ¿no? Que es el libro del resplandor, Sefer Zohar, ¿no? El libro de la iluminación a través del resplandor, de la apertura de conciencia, ¿no? Esta secta secreta, porque yo he estado mirando mucho sobre el tema del esoterismo iranio y sé que en estos momentos los chiitas tienen, digamos, una férrea, digamos, línea roja para todo lo que son sectas secretas y cosas de este tipo. Pero yo estoy absoluta. Hay una ciudad en Irán que se llama Isat o Yasat, se escribe de dos formas, donde se conserva el fuego eterno, porque es la ciudad donde se reunieron los zoroastrianos. Está un poco separada y es una ciudad, yo las fotografías que he visto, ya tengo ganas de coger el avión, irme a dar una vuelta por allá, antes de que caigan el resto de pepinazos que les tiene reservados el personal de los fundamentalistas bíblicos, ¿no? Y entonces, claro, esto del culto al fuego, aparte me ha apasionado muchísimo el mantenimiento del fuego perenne en esta ciudad, porque este culto a la luz y culto al fuego nos conecta con otra de las cosas que hemos hablado aquí, que es el grial en los Pirineos y el culto al fuego, especialmente en el Valle de Boí. Y cuando volvamos, veréis, ahora tengo una reinformación de todo esto que va a ser muy complementaria con todas estas historias, ¿no? Permíteme porque es que, claro, vamos conversando y me vienen cosas a la cabeza, ¿eh? O están y se activan, ¿eh? Aquí hay varias líneas. Pero recuerdo que era un mes de mayo del año 2010, se estrenó una película que era El Príncipe de Persia, de acción, aventuras, muy buena, la he visto varias veces. ¿Y sabes cuál era el subtítulo? El Príncipe de Persia, las arenas del tiempo. Y allí habla de que hay una ciudad que no se puede conquistar, que no se puede invadir, que hay algo especial, muy espiritual, pero en realidad es que en su subsuelo hay un sistema, un mecanismo que permite viajar en el tiempo. Ya hemos llegado, ¿eh? Y entonces es que realmente cuando empezamos a plantear la posibilidad de hablar un poquitín de este tema, pues yo enseguida he visto que había unas connotaciones extraordinarias con otras cosas que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que en estos momentos incluso parece ser que los sufís tienen algún tipo de problema con los chiitas, pero que esa sociedad secreta de zoroastriana, porque justo con toda esta, digamos, religión del culto al sol, al mismo tiempo y en las mismas tierras también nació el culto a Mitra. El culto a Mitra penetró hasta en Europa. Y que es que el Vaticano en estos momentos tiene, digamos, elementos puramente simbólicos que son mitraicos, ¿eh? Por lo tanto, creo que aquí tenemos más de lo que se ve en superficie. Hay cosas muy interesantes, aparte pues, de todo el tema zoroastriano, que a mí me parece espectacular. Y ya que has mencionado al Shah Reza Pahlavi, él tenía un trono que era un trono de oro y piedras preciosas que era un pavo real. Y entonces eso se convirtió, digamos, y yo imagino que los persas robaron de la ciudad de Agra, creo, en la India. Eso es un trono hiperconectivo, es una silla de conexión. No tan solo por eso, el pavo real, que por cierto hay la especie del pavo común, de que los machos tienen estas plumas tan absolutamente que parecen ojos, ¿no?
que también nos relaciona con otras cosas que hemos hablado anteriormente, se llama pavo cristatus. A veces hay cosas que se nos reúnen en las etimologías y que nos abren puertas a consciencias un poquitines. Y el pavo, ¿qué es lo que representa? Aparte de la realeza, la inmortalidad. Puede ser que justamente, y ahora iré a otra cosa que he visto que me ha impresionado mucho, que estos elementos hiperconectivos tengan la posibilidad también, de alguna forma, de traspasar en el espacio-tiempo, no tan solo en consciencia, sino quizás en materia. También. Hay una cosa que me llamó mucho la atención Sí. de los lugares un poco mágicos de Irán, que es un bosque que ha creado un hombre, una especie de sheikh, y que con árboles muertos, y que los frutos son piedras que penden de los árboles. Y de este hombre que creó este espacio como un espacio hiperconectivo, se conserva una película que alguien le grabó a este hombre, que se llamaba Dervish Khan, y entonces es un hombre muy mayor, con unas barbas blancas y tal, y bueno, él entra en el bosque y se va moviendo, va haciendo, ¿sabes? Como una especie de tai chi, y de pronto empieza a hacer una serie de movimientos gimnásticos y de saltos en el aire, absolutamente. Dices, este tío, por la edad que tiene, es imposible. ¿Sabes? Y entonces él entraba en un trance absoluto, y entonces es otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención de las cosas que he visto en estos días, ¿no? Permíteme un momento, cuando has Sí, hablado del dios Mitra, sí, solo un inciso, todos sabemos que ese gorro eclesiástico se le llama la mitra. la Bueno, mitra, nuestro escudo efectivamente. del Virtus Unita Furtior de Andorra sale una mitra. Pero es que el mitraísmo, fíjate, fue un culto mistérico que se llevó a cabo durante el Imperio Romano y sobre todo en los soldados hasta el siglo IV después de Cristo que después el tiempo lo borró, ¿no? Dices, oiga, qué cosas, qué extrañas Bueno, coincidencias. Ah, y después te tengo que decir, amigos y amigas, Tristán, cuando hemos hablado de los pepinazos que lanzaron aquellos super bombarderos tan modernos que parecen más aeronaves extraterrestres que terrestres, por su aerodinámica, son espectaculares, sí. que me explique a mí alguien algo. Algo que es alucinante. ¿Cómo puede ser? Esto fue el día 22, ¿no? 11, Cuando 11, lanzaron estas bombas de 20 millones que comentabas. Fue el ese. 22 de junio. 11, 11. O sea 11, que 11. el 22 son 11 más 11. Es decir, Vale. doble puerta del espacio-tiempo. ¿Cómo puede ser que en ningún, al menos yo que haya encontrado, en ningún registro sísmico oficial no haya habido ningún temblor en Irán ese día? Y nadie ha hablado de esto. No ha habido ningún temblor en Irán. Hubo un sismo de magnitud 5.1 en Irán, pero fue el día antes, coincidiendo con los intercambios. Pero cuando se lanzaron esos pepinazos, no ha habido ningún registro sísmico. ¿Y, Es muy y si extraño se esto, lanzaron ¿no? el día anterior? El que hubo el día anterior es que estaba en Fordow, que sabemos ¿Y si, que, tú lo has dicho, hay esta instalación nuclear clave de Irán. y si Oye, se esto es muy lanzaron el día extraño, ¿no? anterior? O sea que cuando hay un partido de fútbol del Barça a Madrid, por ejemplo, se genera hay un cierto movimiento sísmico, hay una vibración, y esos pepinazos que se lanzaron, no hay registro alguno. ¿Tú crees que ha habido censura? O ¿O mentira? ¿Eh? Es decir, aquí hay muchas cosas, claro, vamos a ver, a sacar a pasear aviones porque la escuadrilla eran de más aviones, eran 4 y después 3 aviones más, que supuestamente lanzaron otras bombas sobre las centrales nucleares, lo cual a mí me parece bastante improbable porque vamos a ver, hubieran podido generar una nube radioactiva muy importante. ¿Y si esas bombas se lanzaron en otro sitio? ¿No? ¿Mm?
Y ese sitio es el sitio que estamos comentando ahora. Es que se haya descubierto una fuente de poder y antes que teniendo toda la mala voluntad del mundo o toda la torpeza del mundo, porque en lugar de ir a buscar, pero ¿qué sabemos que era eso? Porque estamos hablando también de que ahí, digamos, desde el principio, se ha mantenido hasta este momento una puerta del espacio-tiempo vibrante que de alguna forma va corriendo por esos espacios y que es lo que genera constantemente esta situación de crisis, 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 crisis constante. ¿Eh? Y si realmente el origen de esta situación y de ese vórtice que hemos hablado sobre Jerusalén fuera justamente estos elementos hipertécnicos que están, digamos, en una ciudad subterránea, en un silo subterráneo, pero de verdad, en alguna parte de Irán, ¿entiendes? Claro, ¿y qué hacer con todo esto? Si nosotros en estos momentos tenemos la capacidad de generar un sismo por HARP, espero que HARP es un amigo mío que hace cosas de este tipo. Para que no Joven, aunque interesa. sobradamente preparado, ¿no? Exacto, para no interesar a quien no debe. Y entonces, si tenemos la capacidad de generar un sismo por HARP, no tenemos la capacidad de absorber un sismo por HARP. Pregúntame. ¿Sabes? Y entonces deslocalizar la acción. Porque vamos a ver, si los señores iranios en los días anteriores, por si de acaso, hacen desaparecer 400 kilos de uranio súper enriquecido y supuestamente pueden haber pasado otras cosas, ¿no? Sacado otros elementos. Si tapiaron o de los accesos, digamos, por alguna razón, ¿me entiendes o no? Si tapiaron esto, ¿qué ha pasado? Yo no he visto todavía fotos de las centrales nucleares de Irán destruidas, porque claro, aunque no les hubieran tirado, que supuestamente sí, una bomba antibúnker, entonces parece ser que, Hombre, según dicen, 30 Tomahawks volaron el cielo de Irán y fueron en direcciones que seguramente eran de instalaciones nucleares. hombre, y Bueno, el puede ser que riesgo de delante. radioactividad, venga, esto Claro. se debía contemplar de haber sucedido, o no Sí, sucedió. volveremos algún día sobre el tema de Ucrania, que hablaremos también de todo eso. Porque también pregunto, ¿eh? Si Estados Unidos así porque yo soy así de guapo y metes porque salgo en todas las fotos más rubio de lo que soy, metes voy y tiro lo que me sale de aquella parte encima de las centrales nucleares y de tal. ¿Y por qué no habiendo localizado los silos de los cuales se está fanfarroneando Irán, no atacaron a los silos donde están los misiles supuestamente hipersónicos? Además, es otra pregunta, ¿entiendes? Entonces, quiero decir, claro, quizás el objetivo era otra cosa. Quizás el objetivo era otra cosa y esa especie de run run que hace tiempo que se viene escuchando, que los iraníes mantienen de alguna forma unos acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, que después de eso, en lugar de machacar Jerusalén y dejarlo a ras, tiraron unos misiles tipo ferralla sobre la base de Bahrein norteamericana en Qatar, que pudo ser perfectamente un ataque, digamos, pactado, ¿sabes? Para decir, no, no, mira, los iraníes nos atacan, cosas de este tipo. Yo creo que aquí detrás hay algo muy parecido a lo que ya hemos hablado hasta ahora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos conocer ahora del mundo? Sabemos que si tú te coges un libro de historia y te vas a la historia de esta zona, es la historia, digamos, del conflicto continuo. Además, una historia de un conflicto que puede llegar a un punto en el cual la destrucción, si se va de mano en algún momento, pueda ser prácticamente global, ¿no? Y entonces, si todo esto está alimentado
digamos, por una emanación, un pulso que está ahí escondido desde la noche de los tiempos, desde la época en la que allí ocurrió algo y eso quedó ahí abandonado, y esa inteligencia está manteniendo, digamos, la emisión de un pulso que constantemente alimenta esa crisis constante que nos lleva a meterse bueno, es que podría ser incluso como un cerebro mundial que alimentara meterse la necesidad del mundo de generar destrucción y guerra. Y si en estos momentos eso se desactivara, ¿no sería un beneficio para, digamos, la salud global, la salud mental de toda la humanidad? Bueno, es una pregunta que yo hago, ¿eh? Porque, claro, si nos quedamos en lo de los avioncitos que salen en lugar de la base de Diego García, resulta que atraviesan directamente el Atlántico y se van reabasteciendo en vuelo porque van tan cargados de bombas que no pueden llevar todo el combustible, que no sé qué, que no sé cuántos. Estamos en Top Gun 4. Ya nos han pasado otra película. ¿Me entiendes? Y entonces, pues claro, este es el tema que a mí me parece verdaderamente potente. La relación incluso de esa especie de sociedad secreta que se mantiene, aparte, digamos, ante la resistencia del chiismo, de que haya cualquier otro tipo de pensamiento. Entonces, el hecho de que haya la ciudad esta de Izat o Yasat, en la cual se conserva el fuego eterno y que está el templo de Zoroastro, esto ya me sitúa en el que hay una tolerancia o hay una permisividad de que quienes sepan que lo manipulen y que lo manipulen bien. ¿Entiendes? Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Será un bien para la humanidad? ¿Será una desgracia? Esos elementos hipertécnicos, esa inteligencia artificial de otros tiempos, ¿nos estaba dañando o hubiera podido ser beneficiosa para nosotros? Esa creo que es la gran pregunta de todo esto. Lo que sucedió en paleotiempos ancestrales con la Torre de Babel, que se cortó la comunicación, que no haya habido algo. Y además, el día siguiente, yo, con mis cartitas de autoridad... Y la creación a la vez de los múltiples idiomas del universo. Hice una lectura muy rápida. He guardado aquí, porque te quería enseñar la lectura. Fíjate, ¿qué salió? El as de espadas. Una espada atraviesa la corona. Otra, una reina que podría ser que atraviesa una corona, una reina. Pero, la tengo aquí. Una traición espeluznante. Traición monárquica, gubernamental. Y después, fíjate la que salió. Todo fueron espadas, una vida. Genial. Yo lo tengo claro y no lo pienso decir, pero que cada uno sea suficientemente inteligente para entender esto, cómo va casi todo correlacionado. Tristán, nos quedan 3 minutitos más de esta incomparable, maravillosa y profunda... Espera, porque esto es muy bueno. ¿Quieres decir algún aporte más? Aquí los que mandan son el rey y la reina, ¿eh? Verá. Los que mandan son estos. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo creo que es un enfoque, cuando menos bastante creativo. ¿Sí? No he dado toda la relación, hay otros lugares también. Hay un lugar, las famosas dunas de no sé dónde, en la que cuando en cuando desaparece gente. Es una puerta del espacio-tiempo. O sea, claro, es que es una brutalidad, porque es que hay un montón de sitios, las dunas de Gem. ¿No? Hay muchos lugares. Hay el Quant de Chardin. 1000 túneles subterráneos. 1000 túneles subterráneos. Ojo,
que La, después hay el la secreto de ciudad de Estado. algo muy curioso. La ciudad de Hamadán, que tiene una vista por dron, la ciudad está diseñada geométricamente con la runa Hak-Al. Ujú. Impresionante, impresionante. Y Y después después, la... ¿me permites poner de fondo? Voy a desaparecer un momento de la imagen y Mm. quiero que veáis que se descubrió que hacía gente tan rubia, momias en Irán. Mirad, ¿qué hacían? Los Gente iranios, tan sumamente rubia en Irán, ¿no? la raza aria, los iranios, claro, Es curioso. ese. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos interesante. Bueno, y después, hoy, por Pero favor, no nos olvidemos. Siempre se habla de las pirámides de Egipto. Perfecto, maravilloso, fantástico, histórico. Pero hay los zigurat. En sí, Irán hay un pepinazo de zigurat, el sí, Chok sí, Ha Zan Bil, que estaban muchos los... monumentos. Espectacular. Bueno, es que hay muchos, pero este está en el suroeste de Irán y es un pepinazo. Y dices, oiga, ¿cómo puede ser que tuvieran esas construcciones altas y planas arriba como si fuera para, vaya, o hacían Aterrizar. rituales así, a la intemperie y a la fresca, que decimos en catalán, a la No, fresca, o es que aquello era para aterrizar algo? sí, sí, son elementos de proyección, recepción. Sabe como extraño que hay escalinatas tan largas como las de Chichen Itza, pero yo pienso otra cosa interesante. Si ellos tenían estos elementos activadores de plasma y que aparecen, los famosos maletines, los relojes, que esto ya tenemos demasiada información, pero todo esto no sería una activación de antigravedad, que el cuerpo se pudiera desplazar sin necesidad de subir los escalones, por decirlo de alguna forma. Mira, va, Estamos en ello. rápidamente. Mira, Vamos a yo hacer un también poco tengo de aquí el magia. tarot egipcio, pero el que, bueno, el que a mí el Uy, tarot mira, egipcio, déjame sacar una carta. Una carta solo. Va, di basta. bueno, Mira, di basta. el figurat, Mira, di basta. Va, voy pasando. A ver si se ve ahí. ya, Venga. ya, ¿Ya? ya, 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 Mira. colgado. ¿Y si resulta que lo que se nos está explicando, estamos viendo, es algo que no es correcto y que además, fíjate, atención, voy a dar una exclusiva mundial y creo que la vas a compartir conmigo. Desde ese 22 de junio, el sector femenino, es decir, las mujeres, están sufriendo unas extrañas Sí, dolencias, y lo dejo aquí que no es, me quiero desviar eso, del eso, tema, por lo que ya eso, sabemos. eso, Extraño, ¿no? sí, sí. En el tarot egipcio también nos habla de la construcción. Es que el tarot también, si vamos hablando, también responde. Él Hombre, oye. las cartas del tarot son interfaces, o sea, son interfaces de información. Por eso, Sí, el sí. tarot, No nos escuchan. creo yo, a lo mejor, como tú ya lo sabes, nos tratamos nosotros, explicar una serie de cosas, Ah, se plasmó de noticia. otra manera para que lo que se tuviera en las manos no se utilizara bien. Pero si sabes utilizarlo, es brutal. Claro. Incluso para decir, oiga, hoy voy a comprar el pan o no. Y patapum. Piñazo el coche a la hora que tú normalmente ibas a comprar el pan, pero no fuiste a comprar el pan. Hasta aquí. Noticia importantísima, ¿eh? Que no es que yo haya descubierto el lugar exacto donde están estas arcas hipertécnicas. Mañana tendremos libro de Nostradamus. Hombre, Lo vamos a felicidades. recoger. Finalmente, mañana tendremos el libro de Nostradamus, o sea que podremos meternos en el tema a fondo. Pues haremos un programa también y tenemos que hablar de eso que has mencionado, de los extraños cráneos alargados, que siempre se habla de los ¿Eh? paracas, de los egipcios, pero es que en Irán también habían. Señores, ahí también en Irán, ¿eh? Bueno, hemos salido en informaciones interesantes que yo creo que con un poco de percepción avanzada podemos incluso ir ligando con otras cosas que hemos ido diciendo. O sea que de alguna forma vamos hilando un tapiz en el cual se va dibujando algo de hebra a hebra. Y bueno, eso me parece muy interesante. Muchísimas gracias, profesor Tristán Castell de Pinos. Un placer, como Muy siempre. bien.
Gracias a Saludos a tu vosotros y a ti, esposa Ferran, Olga también. también. Mañana, ahora a partir de ahora mismo empieza la fiesta de cumpleaños. Venga, a Venga. disfrutar con familia. Venga, Muchísimas queridos gracias. Y a ver, amigos. amigas, como siempre, te lo he dicho aquí, a veces parece que se curva la realidad. Oiga, ¿y si resulta que la realidad que entendemos no es lineal? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Un abrazo. Hasta pronto y un abrazo también. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.